¿Alguna vez te has preguntado: ¿quién soy en Cristo Jesús? Cuando decidimos aceptar y reconocer a Jesucristo en nuestras vidas, es posible que surjan algunas preguntas repentinas sobre lo que creemos o lo que pensamos que somos en Cristo Jesús. Pues bien, si todavía no estás seguro de tener la respuesta certera a esa duda, déjame mostrarte en este video algunos versículos de la Biblia que pueden contestar tus dudas. Podrás mejorar tu identidad en la fe cristiana. Además, al terminar de oír este video, fortalecerás aún más tu comunión con Él. Lo primero es entender, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Se refiere al acto de convertirte en su seguidor. Esto implica una conexión espiritual y una identificación con Jesucristo como Señor y Salvador. Para los cristianos, tiene varios significados. El primero es la unión con Cristo. Se entiende que los creyentes están unidos espiritualmente a Jesucristo. Esto significa que comparten su muerte, resurrección y vida eterna. El segundo es la identidad en Cristo. Los creyentes se identifican con la persona de Cristo y su mensaje. Esto implica vivir de acuerdo con sus principios y sus enseñanzas. Tercero, la redención y salvación. La fe en Cristo Jesús implica confiar en Él como Salvador y recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Y, por último, la transformación. También implica un proceso de transformación espiritual, donde los creyentes son cambiados a la semejanza de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Recuerda suscribirte a este canal si te gusta este contenido y no te pierdas los videos que estaremos publicando cada semana. Dale like y muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia ofrece numerosas referencias sobre la identidad de los creyentes en Cristo Jesús. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo es parte del prólogo del Evangelio según Juan, donde el autor presenta a Jesucristo como la palabra encarnada, el verbo que existía desde el principio con Dios y que se hizo carne y habitó entre los hombres. En este contexto, Juan enfatiza el tema de la fe y la relación con Dios a través de Jesucristo, dando a entender que, aquellos que lo reciben, es decir, los que lo aceptan como Salvador y Señor, y creen en su nombre, reciben el derecho de convertirse en hijos de Dios. Esto significa que se les otorga la adopción como parte de la familia de Dios, y todos los privilegios y bendiciones asociados con esa posición. Esta adopción como hijos de Dios no se basa en el linaje humano, ni en los méritos propios, sino en la gracia y el amor de Dios, manifestados a través de Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que creen en Él, son hechos hijos de Dios y reciben el Espíritu Santo como sello y garantía de esta filiación divina. 2 de Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es una declaración poderosa sobre la transformación que ocurre en la vida de alguien cuando se convierte en seguidor de Jesucristo. Aquí hay algunas interpretaciones clave. Primero, nueva creación en Cristo. Este versículo habla de una transformación radical que ocurre en la vida del creyente. No es simplemente una reforma superficial, sino una recreación completa. La expresión nueva criatura implica un cambio fundamental en la esencia misma de la persona. Segundo, renovación espiritual. La frase "las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas", indica que en la vida del creyente hay un rompimiento con el pasado, y una entrada en una nueva realidad espiritual. Las viejas formas de pensar, actuar y vivir son dejadas atrás, y la vida se renueva según el modelo de Jesucristo. Tercero, gracia transformadora. Esta transformación no es obra del esfuerzo humano, sino que es obra de la gracia de Dios. Es el resultado del poder transformador del Espíritu Santo que actúa en la vida del creyente, capacitándolo para vivir de manera conforme a la voluntad de Dios.
Cuarto. Cambio continuo. Si bien este versículo habla de una transformación inicial al convertirse en cristiano, también implica un proceso continuo de crecimiento y santificación en la vida del creyente. Es un recordatorio de que la vida cristiana es dinámica y está en constante cambio bajo la influencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo está ubicado en un pasaje en el que el apóstol Pablo está reprendiendo a los corintios por su conducta pecaminosa, y les está recordando su identidad y posición en Cristo. La transformación espiritual. Pablo usa imágenes de limpieza y purificación para describir la transformación que ocurre en la vida de los creyentes. Al mencionar que algunos de los corintios eran tales, se refiere a su vida anterior marcada por el pecado, pero ahora han experimentado un cambio radical a través de su fe en Jesucristo. Lavados, santificados y justificados. Estos términos describen aspectos diferentes pero interrelacionados de la salvación que los creyentes experimentan en Cristo. Lavados se refiere al perdón de los pecados y la limpieza espiritual que ocurre cuando una persona se arrepiente y es perdonada por Dios. Santificados significa ser apartado para el servicio de Dios y ser transformado a la semejanza de Cristo. Justificados implica ser declarado justo ante Dios, no debido a nuestras propias obras, sino a través de la obra redentora de su Hijo en la cruz. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta frase enfatiza que la transformación y la salvación son posibles solo a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Es mediante la fe en Jesús y la obra del Espíritu Santo que los creyentes son limpiados, santificados y justificados delante de Dios. Primera de Corintios 12, 12. Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Este versículo es parte de un pasaje en el que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Corintios sobre los dones espirituales y la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo compara el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así como el cuerpo humano está formado por muchos miembros que desempeñan diferentes funciones, pero trabajan juntos en unidad para el bien del cuerpo. La iglesia está compuesta por muchos creyentes que tienen diferentes dones y funciones, pero son parte del mismo cuerpo de Cristo. También enfatiza la importancia de la interdependencia entre los miembros del cuerpo de Jesús. Cada miembro tiene un papel único y es esencial para el funcionamiento saludable del cuerpo en su conjunto. Ningún miembro es insignificante ni prescindible. Pablo señala que la unidad y la diversidad en el cuerpo de Cristo son posibles porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es quien unifica a los creyentes y les da propósito y dirección en su servicio. Cuando dice, el cuerpo de Cristo, resalta la importancia de la colaboración y la solidaridad entre los creyentes. Todos los miembros del cuerpo deben trabajar juntos en armonía, mostrando amor y cuidado unos por otros. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo enseña que los creyentes, al ser adoptados en la familia de Dios mediante la fe en Jesucristo, se convierten en hijos de Dios. Como hijos, tienen el privilegio de heredar las bendiciones y promesas de Dios. Esto incluye la vida eterna, la comunión con Dios y la participación en su reino. También destaca que los creyentes no solo son herederos de Dios, sino que también son coherederos con Cristo. Esto significa que comparten en la herencia y la gloria de Cristo como hijos de Dios. Son destinados a compartir en su reino y su exaltación. La coherencia también implica compartir en su sufrimiento. Los creyentes pueden enfrentar dificultades y persecuciones en esta vida, pero estas aflicciones no son comparables con la gloria futura que será revelada en ellos.
A través del sufrimiento compartido con Cristo, también participarán en su exaltación y glorificación final. Además, este versículo señala hacia el destino final de los creyentes. La glorificación. En la consumación de los tiempos, aquellos que son hijos e hijas de Dios serán completamente transformados y glorificados en la presencia de Dios. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se presenta una serie de identidades y privilegios que los creyentes tienen, según la enseñanza del apóstol Pedro. Aquí hay algunas interpretaciones clave. Linaje escogido. Los creyentes son llamados linaje escogido, lo que significa que han sido elegidos por Dios para ser parte de su pueblo. Esto refleja la idea de la elección divina y la soberanía de Dios en llamar a personas para que sean suyos. Real sacerdocio. Pedro utiliza una imagen sacerdotal para describir a los creyentes. Esto implica que todos los seguidores de Jesucristo tienen acceso directo a Dios y el privilegio de servirle y adorarle. No hay una jerarquía de sacerdotes intermediarios, sino que todos los creyentes son sacerdotes en el sentido espiritual. Nación Santa. Los creyentes son llamados Nación Santa, lo que indica que están separados y consagrados para Dios. Esta expresión resalta la santidad y la pureza que los creyentes tienen en Cristo, no debido a sus propias obras, sino por la gracia de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Los creyentes son considerados como un pueblo que Dios ha adquirido para sí mismo. Esto enfatiza la obra redentora de Dios en la vida de los creyentes, quienes han sido comprados y liberados del pecado y la condenación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Testigos de las virtudes de Dios. Finalmente, los creyentes tienen el propósito de proclamar las virtudes de Dios. Han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para dar testimonio de su gracia, amor y poder transformador a aquellos que están perdidos. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por último, este versículo es parte de una carta del apóstol Pablo a la iglesia, en Corintio, donde está abordando varios problemas y conflictos que surgieron entre los creyentes en esa comunidad. Pablo usa la metáfora del templo para ilustrar la importancia de la pureza y la santidad en la vida de los creyentes. Así como el templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde moraba la presencia de Dios, los creyentes son considerados el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Esto enfatiza la relación íntima y personal que los creyentes tienen con Dios. Además, Pablo señala que el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Esta es una doctrina central en la fe cristiana, que enseña que el Espíritu Santo habita en cada creyente para guiarlos, consolarlos, fortalecerlos y capacitarlos para vivir vidas santas y fructíferas. Al recordar a los creyentes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ellos, Pablo está instando a la santidad y la pureza en sus vidas. Esto implica una responsabilidad para los creyentes de vivir vidas que reflejen la presencia de Dios y sean dignas de su morada en ellos. También se puede interpretar que este versículo enfatiza la unidad entre los creyentes. Si todos los creyentes son templos de Dios y el Espíritu Santo mora en ellos, entonces están unidos en un solo cuerpo, que es la Iglesia de Cristo. Esto refuerza la importancia de la comunión y el amor entre los creyentes como parte del pueblo de Dios. Estas son solo algunas de las muchas afirmaciones que la Biblia hace sobre la identidad y la posición de los creyentes en Cristo Jesús. En resumen, la palabra de Dios enseña que encontramos nuestra identidad más profunda y nuestra verdadera realidad. Somos amados incondicionalmente, redimidos por su gracia y transformados por su poder. Como hijos e hijas de Dios, somos parte de un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Somos templos del Espíritu Santo, moradas de su amor y luz.
Unidos en Cristo, compartimos en su herencia y glorificación. Nuestra vida encuentra significado en proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Para finalizar este video, permíteme dejarte una oración que podrás utilizar cada día para proclamar tu identidad en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios, porque soy renacido de simiente incorruptible por la palabra del Dios que vive y permanece para siempre. Yo soy una nueva criatura, soy el templo del Espíritu Santo, soy bendecido, soy santificado y sin mancha delante de Él en amor. Yo soy cabeza y no cola. Yo soy elegido, más que un vencedor, libre, fuerte en el Señor. Yo soy coheredero con Cristo, soy apto para participar de su herencia, soy miembro de la familia de Dios. Yo soy en este mundo como Él es, nacido de Dios, y el maligno no me toca. Yo soy su fiel seguidor, soy su discípulo porque tengo amor por otros. Yo soy la luz del mundo, la sal de la tierra, la justicia de Dios. Yo soy llamado de Dios, soy partícipe de la naturaleza divina. Yo soy primicia de sus criaturas, soy escogido y embajador de Cristo. Yo soy la niña de sus ojos, hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Yo soy uno en Cristo. Amén. Si llegaste al final de este video, compártelo para que otras personas puedan también identificarse y fortalecerse en Cristo Jesús. Muchas gracias por tu apoyo, que Dios te bendiga.